Puntos clave de la fibrilación auricular. Vamos a empezar definiendo qué es la fibrilación auricular. Va a ser la activación auricular rápida de más de 300 latidos por minuto con deterioro en la función auricular. Entonces, esa va a ser nuestra definición. ¿Qué características va a tener? Las que mencionamos en el video de las taquiarritmias, con las que lo vamos a diferenciar del flóter auricular. De entrada, el flóter tiene pues estas sierras, pero podríamos confundirlo con la fibrilación, esta misma como disposición de sierritas, ¿no? En este caso son más pequeñitas, pero como lo vamos a diferenciar principalmente es que las RRs son arrítmicas. Entonces vimos que en el Flutter los RRs eran constantes. Aquí no, aquí van a haber RRs totalmente arrítmicos, no va a haber onda P. Obviamente está temblando, por así decirlo, la aurícula, entonces la onda P no se va a encontrar y podemos encontrar pues morfología F o onda F, ¿no? Entonces, justamente como decimos, aquí vamos a estar así, después QRS así, sigue este mismo patrón, ¿no? Entonces otro QRS por otro aquí, se sigue más, otro aquí y así, ¿no? Entonces las RRs no son constantes, no hay onda P y se mantiene este patrón de aquí, ¿no? Entonces esa va a ser la forma en la que lo vamos a poder diferenciar. Ahora, ¿qué clasificación vamos a tener? Vamos a tener la paroxística, que va a ser de menos de 48 horas, una FA de menos de 48 horas, la persistente, que va a ser cuando tenga más de 7 días, y la permanente, que va a ser cuando pues ya esté cronificada, ¿no? Ya sea crónica. Entonces permanente ya es crónica, que nunca se quita. Y bueno, hay que saber también qué es lo que más va a producir la fibrilación auricular. De entrada, es la arritmia más frecuente, entonces es muy frecuente, ¿no? Muy frecuente y además es muy tromboembólica. Va a ser la principal causa de tromboembolismo, la principal arritmia tromboembólica. Entonces es muy frecuente y muy tromboembólica. Ahora, en cuanto a la clínica es muy inespecífica, pero pues lo que hay que conocer es que va a producir palpitaciones, disnea y importante síncope, ¿no? Entonces síncope pues puede ser dato, por ejemplo, de un bloqueo, de una fibrilación auricular, pero hay que pensar siempre en un síncope, en una patología del sistema nervioso central, pero también una patología de origen cardíaco. Esa va a ser nuestra clínica. Y bueno, el tratamiento, que es como la parte más importante en este caso, vamos a tener un tratamiento en urgencia, un tratamiento en crisis de urgencia y un tratamiento de base. Entonces, en el caso de la crisis de urgencia, vamos a igual preguntarnos que en las taquiarritmias. Entonces, vamos a preguntarnos si está estable. ¿Qué incluye la estabilidad? Ya lo vimos, ¿no? Estado mental, que tenga o no choque, además también hipotensión, otros criterios, pero bueno, son los criterios de estabilidad. Si no está estable, es decir, si está inestable, lo que vamos a hacer aquí es cardioversión eléctrica. Entonces, cardioversión eléctrica. Ya vimos a cuántos joules se hace esto, si no me equivoco, es a 120 joules. Lo vimos en el video de las taquiarritmias. Y bueno, aquí lo indicado, en el caso de inestabilidad solamente, es una cardioversión eléctrica. Y luego de la cardioversión, ya hacemos la anticoagulación. Importante saber que en el tratamiento, la anticoagulación forma una parte muy importante de esto. Siempre hay que tenerlo en mente en la fibrilación auricular. ¿Por qué es esto? Bueno, ya quedamos que es muy tromboembólica, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta la anticoagulación. Ahora, si estamos ante un paciente estable, vamos primero a controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, lo primero es controlar la frecuencia cardíaca. ¿Con qué la vamos a controlar? Puede ser con digoxina o con beta bloqueadores. Digoxina si tiene insuficiencia cardíaca y beta bloqueadores si no tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí la manera en la que lo podemos relacionar es que a los pacientes con insuficiencia cardíaca les dan beta bloqueadores, ¿no? Entonces, por así decirlo, o por hacer la analogía, generan resistencia a los beta bloqueadores, entonces ya no les serviría de nada y por eso se les da digoxina si sí tienen insuficiencia cardíaca. Si no tienen, obviamente no han generado esta resistencia y por lo tanto les podemos dar beta bloqueadores. Entonces el control de la frecuencia cardíaca es el primer paso. Y después el segundo paso va a depender del tiempo de evolución. Entonces aquí lo que nos tenemos que preguntar es el tiempo. Y la línea de corte van a ser 48 horas. En estas 48 horas, lo importante a saber es que a más de 48 horas, el riesgo de que ya se haya formado un trombo es alto. Entonces, no va a estar indicada la cardioversión inmediata. Entonces, 48 horas es el corte. Ahorita vamos a explicar un poquito de eso. Entonces, vamos a poner así, menos de 48 horas, lo que tenemos que hacer es, como aquí hay un riesgo bajo
de que se haya formado el trombo, vamos a hacer una cardioversión farmacológica y lo vamos a anticoagular. Entonces, anticoagulación de nuevo, siempre presente en esta patología. Anticoagulación siempre presente. Entonces, menos de 48 horas, cardioversión farmacológica. Ahorita vamos a ver los fármacos con lo que se hace. Y bueno, más de 48 horas, como ya el riesgo de que se haya formado un trombo es alto, si nosotros lo cardiovertimos, ese trombo que seguramente ya se formó después de 48 horas, bueno, se va a activar la aurícula y ese trombo se va a ir a generar un embolismo, ¿no? Un embolismo en cualquier otra parte. Entonces, por eso es que no está indicada la cardioversión farmacológica en los de más de 48 horas, porque seguramente ya se formó un trombo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es realizar un ecocardiograma, si tiene más de 48 horas. En el eco, ¿qué vamos a buscar? Un trombo, ¿no? Si sí tiene un trombo, entonces sí trombo, lo identificamos en el eco, vamos a anticoagular por 3 semanas. Entonces, anticoagulamos 3 semanas y ya luego valoramos si lo cardiovertimos. Pero si no tiene trombo, si no identificamos el trombo en el eco, lo podemos cardiovertir farmacológicamente. En este caso, la eléctrica solo es para el inestable. Aquí, en caso de que no haya trombo, es una cardioversión igual farmacológica, como en el caso del de menos de 48 horas. Ahora, ¿con qué vamos a hacer esta cardioversión farmacológica? Va a depender de si el paciente tiene el antecedente de un infarto agudo de miocardio o un daño estructural, ¿no? Pero podemos acordarnos con el infarto. Si sí tiene el antecedente del infarto, vamos a hacerlo con propafenona. Si no tiene el antecedente del daño estructural del infarto, lo vamos a hacer con amiodarona. Entonces, también para acordarnos, el infarto es como se da en los ancianos, ¿no? Entonces, la P va después de la A en el abecedario, ¿no? Entonces, la A es de más jóvenes, por lo tanto, no tienen, la A va antes, por lo tanto, es más jóvenes y por lo tanto, no tienen ninguna clase de infarto aún, ¿no? Y la P de propafenona, pues ya va después, ¿no? Entonces ya es de ancianos que ya hayan tenido su infarto. Nada más, esto no es así, pero nada más es para hacer la analogía. Y bueno, en cuanto al tratamiento de base, tenemos que controlar las recurrencias. No va a estar indicado siempre el antiarrítmico, que es justo para controlar las recurrencias. El antiarrítmico, que es parte del tratamiento de base, entonces antiarrítmico, solo va a estar indicado en caso de que la FA ya persista por más de 2 años o que no se haya logrado la cardioversión farmacológica. En ese caso sí va a estar indicado el antiarrítmico. También hay que saber que, como dijimos, a estos pacientes hay que estarlos anticoagulando. Entonces vamos a dar un antitrombótico, pero dependiendo de una clasificación, que es la clasificación CHA2-VASc. Entonces, CHA2-VASc, aquí en tratamiento de base, vamos a realizarle el CHA2-VASc. Si este CHA2-VASc nos sale en más de 2, tenemos que darle necesariamente anticoagular. Entonces, más de 2, anticoagulación automática. ¿Con qué lo vamos a anticoagular? Bueno, va el GOLD de toda la vida, el que viene referido como primera línea en la guía de práctica clínica, son los inhibidores de vitamina K. ¿Como cuál? Como la warfarina o el acenocumarol. Entonces, warfarina. Pero nos menciona que los inhibidores que los ACOG son mejores todavía, como el clopidogrel. Entonces, clopidogrel es mejor que lo usemos, pero el gol de toda la vida siempre van a ser los de la warfarina, ¿no? Entonces aquí, pues a considerarlo, yo preferiría el clopidogrel porque, como lo refiere en la guía de práctica clínica, es mejor, ¿no? Pero pues sí se nos menciona que el GOLD siempre ha sido el inhibidor de vitamina K. La meta aquí, en cualquiera de estos dos fármacos, es mantener el INR entre 2 y 3. Esa es una meta importante a recordar. Ya sea con el clopidogrel o con los inhibidores de vitamina K, la meta es un INR de 2 a 3. Y bueno, eso creo que sería todo en cuanto a en cuanto a nuestra fibrilación auricular. De este lado queda el apunte. Muchas gracias.